Que el Todopoderoso consolide y aumente la fe en cada uno de ustedes. Que derrame esa copa sobreabundante de fe y esa fe encuentre un depósito inmenso en el corazón de cada uno de ustedes. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana. Estamos en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. En el capítulo 13, vamos a leer a partir del versículo 11. La palabra de Dios dice así: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Saludaos unos a otros con ósculo santo. Todos los santos os saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra en esta mañana maravillosa. Bueno, mis amados, finalizamos aquí la segunda carta a los Corintios. Eh, Les decía yo, la primera carta a los Corintios que está en la Biblia no es la primera carta, es la segunda carta. Y la segunda carta que está en la Biblia a los Corintios no es la segunda, es la cuarta carta. Así que la primera carta de Pablo a los Corintios se perdió y la tercera carta también se perdió. Hemos leído y estudiado la segunda y la cuarta carta a los Corintios, conocida como la primera y la segunda carta. Qué enredo tan tremendo. Pero en ambas vemos la unidad literaria, vemos un cuerpo de una u otra manera doctrinal eh, de las enseñanzas de Pablo, pero también una radiografía de la iglesia de Corinto. ¿Y qué radiografía, no? Tremendo. La composición ósea, por así decirlo, de la iglesia de Corinto tenía muchas fallas, tenía muchos problemas. Tal vez habían problemas en toda su estructura como tal. Tal vez algún hueso estaba fracturado, algún hueso estaba dislocado, salido de su posición. Tal vez algún tendón estaba inflamado. La iglesia de Corinto viene a ser como nosotros. Y si nosotros realmente colocásemos nuestra radiografía al lado de la radiografía de la iglesia de Corinto, posiblemente serían paralelas o tendríamos más problemas que ellos. Por eso Pablo, finalizando esta carta, habla abiertamente de cómo solucionar la enfermedad, la debilidad, el problema, lo que realmente estaba afectando a la iglesia. Pablo le habla a la iglesia abiertamente, le dice, tened gozo. Alguien dijo, el hecho de que Pablo dijera tener gozo no necesariamente es que la iglesia estuviera en amargura, pero le advierto de una vez, había un sector de la iglesia de Corinto que no tenía gozo. Había un sector de la iglesia de Corinto que su espíritu estaba turbado. ¿Y sabe por qué? Porque no sabían si adorar realmente a Artemis, a Artemisa, o adorar a Cristo. De hecho, la adoración a Artemisa, a la reina del cielo, a la diosa madre, era una adoración como si fuera la consorte del mismo Dios. Esto es Lilith, Asherah, Astaró, Astartet.
Sí, que no es la consorte de Dios, es la consorte de Satanás. La llamamos comúnmente la muerte. Así que cuando se conoce al verdadero Dios o se sabe de él y se ha estado sumergido en el engaño de la idolatría, pero no se quiere la gente apartar de la idolatría y quiere estar entre estas dos aguas que juntas vienen a ser salobres, es decir, están entre dulce y salada. Óigalo bien, eso de alguna manera nos aparta del verdadero gozo de la salvación y nos viene a colocar en una posición de amargura. No sé si acaba de entender eso, pero Pablo le dice a la iglesia: tened gozo, quítese de ustedes toda amargura. Sabe, el pecado trae amargura. El pecado nos quita el gozo. Por eso David, habiendo pecado, habiendo cometido adulterio y habiendo mandado a matar, a asesinar al esposo de a este esposo inocente de la mujer con que había cometido adulterio, David había perdido el gozo y dice: hazme oír gozo y alegría. En el Salmo 51 David le escribe a Dios, y le ora al Señor, le clama al Señor: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has destruido, que has molido, que has abatido. ¿Sabe? Y en el versículo 2 de ese Salmo 51, David reconoce que está en amargura. Le dice a Dios: vuélveme el gozo de tu salvación. Dame la alegría, la dicha de sentirme salvo. ¿Y sabe por qué? Porque cuando el creyente peca, cuando el creyente está entre estas dos aguas, que se vuelve salobre, empieza a percibir que está más condenado que salvo, y esto se le vuelve un trago amargo que no se le quita. Pero cuando sabemos, mediante ese examen que Pablo le pide a la iglesia que se haga, cuando nos examinamos y sabemos que Cristo está en nosotros, en medio de nuestra debilidad, de nuestra flaqueza, sabemos que no estamos solos, que Él nos ayuda, que Él está allí perfeccionándonos. Entonces nos vuelve el gozo de saber que habernos apartado y alejarnos de la idolatría nos pone en el camino correcto, en el camino de la salvación. Yo no sé si está entendiendo, pero Pablo le dice a esta iglesia: perfeccionaos, apártense de toda forma y expresión de pecado. Sí, hagan lo necesario para perfeccionarse lo que está en ustedes. Lo que a usted le corresponde hacer delante de la presencia del Señor, lo que usted no puede hacer, Dios lo hará por usted, pero lo que le toca a usted, hágalo. Haga sus ejercicios, tenga disciplina espiritual, haga las terapias necesarias para que esos huesos vuelvan a ser como eran antes, vuelvan y encajen, para que vuelva a tener esa constitución corporal, la que Dios quiere que usted tenga. Yo no sé si comprenden esta mañana, pero la iglesia estaba totalmente fracturada, la iglesia estaba dividida, la iglesia estaba en amargura, estaba en contienda, estaba en pleitos. Y Pablo le dice: clamen por gozo, tengan gozo, no dejen que el gozo de ser salvo se vaya de ustedes, y perfeccionense, hagan los ejercicios necesarios, hagan las terapias dispendiosas para que se recuperen, hagan lo urgente.
Óigalo bien. Qué tremendo esto. Pablo dice, en lugar de estar divididos y estarse señalando unos a otros, Pablo le dice a la iglesia, abrácense. Qué tremendo esto. Alguien ha caído, abrácense. ¿Sabe? Este mismo Pablo le escribe a la iglesia de Galacia en el capítulo 6, versículo 1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y le dice a esta iglesia, sobrellevad los unos las cargas de los otros y así cumplir la ley de Cristo. Y ahora le dice a esta iglesia, consolaos, esto es, abrácense. Sí, no se señalen unos a otros, todos han fallado. ¿Quién no se ha equivocado? ¿Quién no que ha caído? Extienda su mano y ayuda a levantarlo, tal como otro lo extendió con usted, tal como Dios lo hizo con usted. Haga lo propio. Este es el mensaje del Espíritu Santo a través de Pablo a la iglesia que está dividida, a la iglesia que se está dispersando, a la iglesia que se está debilitando, a la iglesia que prácticamente está quedando en bancarrota. Todavía hay algo, saquen el potencial que hay, hagan de la fe algo valioso, hagan de la fe en Cristo Jesús el poder para levantarse, para incorporarse. Vuelvan al gozo de Dios de sentirse salvos, empiecen a perfeccionarse, suelten las muletas, empiecen a caminar. Abrácense unos a otros, consuélense. Así lo propone Pablo. ¿Y sabe qué? Me llama la atención esta palabra. Sed de un mismo sentir. Acaben con la división. Pónganse de acuerdo, no para lo malo, sino para lo bueno. Óigalo bien. Sed de un mismo sentir. Saquen la cizaña de en medio de ustedes. Sí, saquen esas palabras deshonestas. En lugar de estarse descalificando, en lugar de convertir la iglesia en un escenario político, unámonos todos en función del reino de Cristo. Dejen lo que es del mundo para los del mundo. Ocupémonos de lo santo, ocupémonos de lo sacro, ocupémonos de lo puro. Ocupémonos de lo que nos corresponde en el Señor. Óigalo bien, Pablo lo dice, sed de un mismo sentir. Qué tremendo esto. Y añade, saquen los pleitos, las rivalidades, las contiendas, las enemistades de en medio de ustedes. Vivid en paz, dice Pablo. Qué tremendo esto. ¿Sabe? Esto es lo más difícil en la iglesia. Y yo sorprendido cuando le digo esto, es lo más difícil. ¿Por qué es lo más difícil? La Biblia dice que Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo se la da. Jesús dijo, la paz mía, se las dejo a ustedes como un legado. Y Pablo le dice a esta iglesia, vivan en paz. Esta no es la paz del mundo. Esta no es la paz que se concerta en las mesas donde se llegan a acuerdos de tregua, de cese al fuego. Esta es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esta es la paz que independientemente de estar enfermos, de tener necesidades, de tener problemas, de estar siendo perseguidos, sabemos que tenemos a Cristo en nuestros corazones. Y si todos tenemos a Cristo en nuestros corazones, ¿por qué pleitos? ¿Por qué rivalidades? ¿Por qué contiendas? ¿Por qué enemistades? No hay lugar para eso. Una iglesia que no tiene paz es una iglesia donde sus creyentes están en pleitos, en rivalidades, en contiendas, en envidias, en disensiones. Es una iglesia
que realmente no tiene a Cristo en su corazón. Así que cuando Pablo le dice a esta iglesia, vivid en paz, es muestren que realmente Cristo habita en sus corazones. Y entonces Pablo añade, y el Dios de paz y de amor realmente se reflejará en ustedes. Qué tremenda esta palabra. Sí, dice Pablo, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros, se reflejará en ustedes, destellarán esa paz del Señor. ¿Sabe esto? Esto es notorio cuando Isaac estaba siendo acosado por el rey de Gerar y por Ficol, el general de su ejército, y por toda la gente de Gerar. Llegó un momento en que ellos tuvieron que ir a hacer un acuerdo de paz con Isaac. Isaac era un solo hombre y un rey hizo un acuerdo de paz con él. ¿Y sabe por qué? Porque Isaac no era un hombre violento. Porque Isaac no andaba con odios, con rivalidades. Isaac no andaba en pleitos. Era un hombre que aun cuando tenía derecho a las cosas, prefería ceder por mantener su vida, su casa, su alma, su corazón en paz. Óigalo bien, en Isaac la paz de Dios era algo que destellaba permanentemente. Entonces Pablo finalmente dice, reconcíliense. Saludaos unos a otros con ósculo santo. Es reconcíliense. Sí, ya lo dije antes. Vuelvan a abrazarse. Trátense todos como miembros de una misma familia. Por eso lo dice, saludaos con ósculo santo. Un beso puro. Este saludo de ósculo, el beso santo, es el beso familiar. Así lo propone Pablo. Trátense todos como si fueran de una misma familia. Y añade Pablo, los santos que están conmigo os saludan. Esto es, sean santos como nosotros somos santos. Queremos que ustedes sean santos. Esa es la propuesta de Pablo. Y da un saludo final maravilloso. Que la gracia del Señor Jesucristo, este es el favor inmerecido, el amor de Dios Todopoderoso, esté con ustedes. Manténganse en la comunión del Espíritu Santo. Pablo dice, manténganse en la gracia de Jesucristo. Cultiven el amor de Dios entre ustedes mismos y estén unidos todos en el Espíritu Santo. Qué tremendo esto. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana.